¿Cómo es posible que no incluya a este hombre en la lista de los 100 mejores guitarristas de Rolling Stone? Prácticamente, redefinió la velocidad en el blues rock sin perder un ápice de sentimiento. Sí, conocemos a las leyendas: Hendrix, Clapton, Richards, pero ¿qué hay de los maestros de la guitarra anónimos? Destaquemos a los 10 genios infravalorados que ayudaron a dar forma al rock, pero nunca alcanzaron la fama que merecían. Puede que el número 1 no sea un nombre muy conocido en Estados Unidos, pero en Europa, Gary Moore era una leyenda. Su versatilidad era increíble. Rock, blues, metal e incluso jazz. En un momento dado, derramaba su alma en una balada lenta y dolorosa, y al siguiente, destrozaba a una velocidad endiablada. Su técnica era impecable, pero lo más importante era que cada nota transmitía emoción. Y cuando se trataba del blues, eso era otra cosa. No hay más que escuchar Still Got the Blues. Su fraseo, sostenido y pura intensidad lo hacían inolvidable. A pesar de su éxito en Europa, Moore nunca llegó a triunfar en Estados Unidos como otros de sus colegas, ¿pero eso le hace menos grande? En absoluto. No creo en un mejor guitarrista de la historia, pero su nombre merece ser mencionado junto a los de Hendrix y B.B. King. Pasar por alto su legado sería hacerle un flaco favor a uno de los músicos más dotados de su tiempo. El número 2 es Mick Ronson. Piensa en la época de Ziggy Stardust de Bowie, la teatralidad, la narración, pero ¿qué era lo que realmente le daba mordiente? La guitarra de Mick Ronson. Ronson no era un simple acompañante, sino la columna vertebral del sonido de Bowie. Su forma de tocar era cruda pero melódica, agresiva pero elegante. No hay más que escuchar Moon Age Daydream. Ese solo no solo explota, sino que se construye, se dobla y grita, atrayéndote con cada nota. O en Suffragette City, ese riff rítmico da fuerza a la canción. En Rock and Roll Suicide, sus acordes hinchados hacen que la voz de Bowie se eleve. Ronson no se basaba en la velocidad ni en los destellos. Su magia estaba en el fraseo, el sostenido, la forma en que hacía que cada nota contara. Sin Ronson, la música de Bowie en aquellos años no habría tenido el mismo fuego. Bowie era la estrella, pero Ronson, él fue la fuerza que hizo que todo golpeara más fuerte. El siguiente es Alvin Lee. ¿Cómo es posible que este hombre no figure en la lista de los 100 mejores guitarristas de Rolling Stone? Prácticamente redefinió la velocidad en el blues rock, sin perder un ápice de sentimiento. La precisión y el control de Lee le distinguen. No hay más que escuchar I'm Going Home de Woodstock 69, donde se lanza a una velocidad de vértigo a través de rápidos licks de blues, pero cada nota es nítida e intencionada. No era rápido, porque sí, su fraseo tenía un toque rockabilly, mezclando bends blueseros con punteos de ametralladora que de algún modo nunca parecían apresurados. Pero no se trataba solo de velocidad. Su capacidad para desafinar a mitad del solo, entrar en escalas profundas y dramáticas y volver a encajar perfectamente con la banda era casi surrealista. Y no olvidemos su talento para el espectáculo. Tocaba su Gibson ES-335 con una baqueta mientras mantenía un control total de su tono. Más allá de los trastes, era un compositor y vocalista dotado que conducía sin esfuerzo el sonido característico de 10 Years After. Decir que está infravalorado es quedarse corto. Pasando al número 4, Steve Hackett. Si crees que el sweep picking y el tapping empezaron en los 80, Steve Hackett quiere hablar contigo. A principios de los 70, Hackett ya era pionero del tapping a dos manos, años antes de que Eddie Van Halen lo hiciera famoso. Basta con escuchar Dancing with the Moonlit Night, donde su fluido tapping añade un toque etéreo al intrincado sonido de Genesis. Y su solo en First of Fifth es una clase magistral de fraseo. La forma en que sostiene esas notas, doblándolas en gritos inquietantes, como de violín, lo convierte en uno de los solos mejor elaborados del rock. Pero Hackett no era solo un innovador técnico, era un arquitecto sónico. Su uso del volumen en The Lamia, el fingerpicking clásico en Horizons
y los intrincados arpegios de Blood on the Rooftops dieron forma al vocabulario guitarrístico del rock progresivo. A pesar de haber influido en generaciones de guitarristas, sigue estando criminalmente infravalorado. Sin él, muchas futuras leyendas no habrían tenido un modelo a seguir. Número 5. Ya sé lo que estáis pensando, pero escuchadme. Soy consciente de que mucha gente aquí piensa que Martin Barre no está infravalorado o incluso sobrevalorado. Su reputación es más o menos buena, pero en mi opinión, no lo es. Barre no es alguien que destaque sobre el resto de la banda, ni alguien demasiado obsesivo con los engranajes, pero se mezcla bien en la mezcla. Para quienes no le conozcan, Martin se unió a Jethro Tull en 1969 y estuvo con la banda durante incontables años. No quiero faltar al respeto a los demás miembros de la banda, pero su forma de tocar conmovedora es lo que le convirtió en parte integrante de la banda. Es cierto que Anderson escribió la mayor parte del material, y la banda siempre se asociará con él y su flauta. Incluso los créditos de las canciones casi siempre pertenecían únicamente a Anderson, lo cual es triste, por supuesto, porque realmente no se puede ignorar el papel que Martin Barre jugó en poner a Jethro Tull en el mapa. Sé que aún no podré hacer cambiar de opinión a algunas personas, pero para mí ha merecido la pena hablar de un guitarrista increíble como él. El número 6 es Jan Ackerman. Ronson y Hackett son magos a la hora de tocar la guitarra, y Jan Ackerman no es nada menos que un mago, porque el holandés puede hacerlo todo. Sus transiciones suaves y rápidas eran lo que le hacían tan bueno. En un momento se le veía tocar con los dedos con una precisión endiablada, y al siguiente nos regalaba los oídos con un solo de rock arrollador. La canción Hocus Pocus del grupo Focus es un paseo salvaje. Tiene todo lo que esperas de una canción de rock, pero también tiene a Ackerman arrasando con la guitarra. ¡Demonios! Toca la guitarra como si no hubiera un mañana. Ackerman tenía la habilidad de fusionar jazz, rock y clásica en uno solo, y esto es lo que le convirtió en uno de los guitarristas más versátiles de su época. Tuvo la mala suerte de no nacer en Estados Unidos o el Reino Unido, porque si hubiera sido así, estoy seguro de que Jan Ackerman sería un nombre muy conocido. Número 7. El legendario Tommy Bolin. Aunque no pudo vivir lo suficiente para que el mundo viera más de su magia con la guitarra, Tommy Bolin seguía siendo una superestrella. Quiero decir, el tipo reemplazó a Blackmore en Deep Purple, a Joe Walsh en la James Gang, y no solo esto, fue citado por nuestro propio Jeff Beck. Era el único guitarrista que podía reemplazarme. Era increíble con una guitarra en la mano. Pero no se le apreciaba sobre todo por el hecho de que tenía que sustituir a algunos músicos muy grandes, pero lo hizo asombrosamente bien, y no tuvo reparos en alejarse de la música rock tradicional e introducir un toque de música sudamericana, reggae, groove, funk y rock. Escucha a Teaser. Su fraseo, su ritmo, la forma en que cambia de estilo sin esfuerzo. Ahora bien, no soy el único que dice esto de él. Su ex compañero de banda, Glenn Hughes, también piensa igual. Hughes dijo lo siguiente: Tommy es el músico más infravalorado con el que he tocado. Tuvo una enorme influencia en la música latinoamericana. Desgraciadamente, justo cuando empezaba a despuntar como solista, murió a los 25 años de una sobredosis de drogas, arrebatando al mundo a un auténtico innovador. El número 8 es Jeff Beck. La gente siempre habla de Jimmy Page, Jimi Hendrix y Pete Townshend, pero Jeff Beck fue igual de innovador. Lo que diferenciaba a Beck era su capacidad para hacer hablar a la guitarra. Tenía un toque único. Utilizaba los dedos en lugar de una púa, manipulaba la barra del whammy para conseguir frases vocales y mezclaba blues, jazz y rock sin esfuerzo. Escuche "'Cause We've Ended as Lovers", en la que sus curvas y subidas de volumen convierten cada nota
en pura emoción. O Bolero, de Beck, donde fusiona rock con elementos orquestales, sentando las bases para la futura experimentación con la guitarra. ¿Por qué no se le menciona tan a menudo? A diferencia de Page o Clapton, Beck nunca formó parte de un grupo de grandes ventas. Su música era compleja, impredecible y menos apta para la radio, pero precisamente por eso era especial. Nunca buscó tendencias, sino pura expresión artística. Beck no tocaba por la fama, tocaba porque la música era su idioma, y pocos lo hablaban mejor. Llegando al número 9, Rik Emmett. Muchos de ustedes admiran a personas polifacéticas como David Gilmour de Pink Floyd y James Hetfield de Metallica, gigantes de la música que destacaron en todos los campos, incluidos el canto, la composición y la guitarra. Pero no son los únicos que perfeccionaron su talento. Rik Emmett es igual que estos músicos, solo que no tan popular y reconocido, lo que me parece una pena. Su banda, Triumph, tuvo mucho éxito en los 80, con la visión creativa y los solos de guitarra de Emmett, su álbum en solitario Handiwork. En título y significado, demostró su valía ganando adeptos en la industria. Sin embargo, la vida personal de Emmett entró en conflicto con la profesional, y su amor por los clásicos se convirtió en su talón de Aquiles. Su destreza merece más fama, sobre todo cuando sigue prosperando con su música, a pesar de luchar contra su salud. Un verdadero músico. Por último, el número 10. Danny Gatton. Permítanme hablarles del mejor guitarrista desconocido del mundo. La ironía es que este título se hizo más famoso que su forma de tocar. Danny Gatton, te merecías algo mejor. Gatton no solo era rápido, era quirúrgico. Su técnica era afiladísima. Su fraseo, imprevisible pero siempre bajo control. Su álbum, The Humbler, es una clase magistral de magia guitarrística, en la que mezcla a la perfección licks country a la velocidad del rayo, con jazz, blues y rockabilly, todo ello sin esfuerzo. Su forma de tocar no era solo técnica, sino que estaba llena de carácter, contando una historia con cada curva y cada ejecución. Incluso creó su propio género, el redneck jazz, una fusión de acento country, fluidez bebop y agresividad rock. Gatton se negó a encajar en ningún cajón, manteniéndose fiel a su oficio en lugar de perseguir la fama. Si hubiera abrazado el comercialismo, podría haber sido tan grande como Hendrix o Prince. En cambio, su genio quedó en gran medida por descubrir, lo que hizo que su trágica muerte, en 1994, se sintiera aún más como una pérdida para la propia música. Así que ahí lo tienen, los guitarristas que fueron muy influyentes, pero que nunca recibieron el respeto que merecían.